Un saludo muy especial para toda nuestra audiencia de 3PM Noticias. Hoy queremos presentarle un corto documental desarrollado en la Filbo 2025, en el pabellón donde se encuentra todo el tema de memoria ancestral. Aquí encontramos un stand del Centro Nacional de Memoria Histórica y algo muy interesante que nos llamó mucho la atención para compartir con todos ustedes la línea del tiempo que está reflejada en este encerramiento, narrando desafortunadamente todas las fechas que han hecho parte del conflicto armado de Colombia. Arrancamos en el año 1944 a 1946, que fue el ascenso del movimiento gaitanista y el inicio de la persecución y el hostigamiento. En el año 46 surge la policía chulavita y el paramilitarismo. Se incrementa o empieza el discurso anticomunista. Ya para el año 1948, el 7 de febrero, Jorge Eliezer Gaitán responsabiliza al entonces presidente Ospina de la violencia estatal. El 9 de abril de ese año, desafortunadamente, se presentó su magnicidio, su muerte, con un gran estallido social a nivel nacional que ya todos conocemos. En el año 1949, inicialmente, se presenta la gran confrontación entre el oficialismo bipartidista, conservadores y liberales, el cierre del Congreso y empieza el auge de las guerrillas. Para el año de 1952 hay reuniones entre el oficialismo bipartidista para poder negociar el pacto de pacificación y conservar el poder. En el año 1953 ya estaba el gobierno militar del general Gustavo Rojas Pinilla. Esto fue una parte del pacto entre las élites bipartidistas. Se acordó inicialmente la desmovilización, el desarme y la amnistía con una de las guerrillas liberales del Llano. En el año de 1954, el 8 de junio, se presentó el asesinato de Uriel Gutiérrez, generando una protesta estudiantil, la cual fue violentamente reprimida. 11 estudiantes de la Universidad Nacional fueron asesinados. En el año de 1957 se puso en funcionamiento el Pacto del Frente Nacional para la llamada pacificación del país. Consistía en la alternancia del poder entre conservadores y liberales y la imposición de la censura sobre las responsabilidades de las élites en el conflicto. Para el año de 1958 y 1959 se ejecutó el juicio político, un juicio político al general Gustavo Rojas Pinilla en el Congreso de la República, un juicio que fue muy mediático. Ya 5 años después, para 1964, el presidente era Guillermo León Valencia y lanzó la ofensiva contra Marquetalia. Miles de campesinos fueron desplazados en su momento. Para el año de 1965, el decreto 3398 vincula a civiles en la defensa nacional. De aquí podemos tener el primer brote de creación del paramilitarismo. En el año de 1970, ya iniciando la década del 70, se presentó el fraude electoral al general Gustavo Rojas Pinilla. Y este fue el nacimiento o la semilla para que se creara el movimiento 19 de abril. La presidencia en ese momento se le entregó al señor Misael Pastrana. En 1977 aparecieron el MAS y los escopeteros, primera generación de grupos paramilitares en Colombia. Para el año de 1978 y 1982, bajo la presidencia de Julio César Turbay Ayala, nació el famoso Estatuto de Seguridad Nacional, el decreto 1923, aumentando la represión a todos los movimientos sociales. En 1984 se realizó un primer cese al fuego entre las FARC, la guerrilla de las FARC, y el gobierno de ese entonces, siendo presidente Belisario Betancur. Esto fue realizado en la Uribe Meta. Se hizo una declaración pública de conformación de grupos paramilitares en el sur de Córdoba.
Para el año de 1987, siendo presidente Virgilio Barco Vargas, se realizó la creación de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. En 1990 hubo unos acuerdos de paz y desmovilización del M-19, del EPL, del PRT y del grupo Quintín Lame. Para el año de 1991, movimientos estudiantiles de las universidades y de todos los sectores políticos de Colombia votaron y crearon la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí fue donde nació la nueva Constitución, la que databa desde el año 1886, bajo el gobierno del entonces presidente Rafael Núñez. Esta Constitución es la que actualmente rige a Colombia. En el año de 1997 se conformaron las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, lo que ya todos conocemos, una gran confederación paramilitar con todas las consecuencias nefastas que ha tenido para nuestro país. Entre el año 1988 y el 2002, en la presidencia de Andrés Pastrana, se iniciaron los diálogos con las FARC en la famosa zona de distensión de San Vicente del Caguán. Fracasaron y finalizaron en febrero del 2002. Del 2002 al 2006, el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, se incrementó la ofensiva militar contra las guerrillas. Se iniciaron diálogos entre el gobierno de Uribe y los paramilitares. Se creó el marco jurídico para la desmovilización paramilitar, amparado bajo la Ley 975 del 2005 de Justicia y Paz. Del 2006 al 2012 se presentaron disidencias, rearmes y grupos emergentes o estructuras mixtas de los grupos paramilitares, entre ellos el Clan del Golfo, los Rastrojos, las Águilas Negras y varios que conocemos y no nos traen muy buenos recuerdos. En el año 2011 se creó la Ley 1448 del 2011. El objetivo, disponer de verdad, justicia, reparación integral y no repetición para las víctimas del conflicto. El 9 de abril es decretado como Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. De aquí pasando al año 2012, o el periodo del 2012 al 2016, se presentaron los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC, bajo el gobierno del presidente Santos. En el 2016 se logró la firma del acuerdo de paz con las FARC. En el año 2017 se presentó el acto legislativo 01 de ese mismo año, creando el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Aquí ya estamos llegando a la década del año 2020, específicamente en el 2021, la ley 2078 del 8 de enero de ese mismo año prorrogó 10 años la ley 1448 del 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto. Recordemos que la ley 1448 del 2011 dispone de verdad, justicia, reparación integral y no repetición para las víctimas del conflicto. Bueno, aquí en este periodo de 7 años, del año 2018 al 2025, el año actual, se han tenido incumplimientos de los acuerdos de paz, asesinatos de firmantes, rearmes, se creó la nueva Marquetalia, el Estado Mayor Central y otras disidencias. En el año 2024, la ley 2421 modificó la ley de víctimas y restitución de tierras. También tenemos que en los últimos 3 años, 2022 a 2025, la Paz Total explora conversaciones con los grupos organizados al margen de la ley, algo que todavía se sigue negociando, discutiendo, tratando de buscar la paz que necesita Colombia. Estos son los hitos del conflicto armado interno en Colombia, es la línea del tiempo. Esta línea de tiempo fue realizada por el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica. Recoge hechos históricos, emblemáticos, ocultados u olvidados del conflicto armado interno en Colombia. Bueno, nos pareció muy interesante poderles llevar esta información del Centro Nacional de Memoria Histórica, exposición realizada en el marco de la Filbo 2025. Los esperamos con un nuevo documental o una nueva información de interés para todos ustedes, nuestra querida audiencia de 3PM Noticias.